Déjeme conectar. Ya muere mi batería. Uy, no traje. No, aquí está acá. Listo, comenzamos. A ver, vamos a ver. Muy bien, solamente 3 casitos. Estoy de guardia. La verdad que no sé cuáles serán. No me acuerdo, la verdad, bien el diagnóstico, así que lo vamos a desarrollar un tanto rápido, ¿ya? Voy a proyectar ahorita. Parece que ya se ve completo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, lo primero que deben de recordar es contextualizar a su paciente, ¿no? A su paciente. ¿Cómo así, doctor? Usted tiene que, en su examen del día jueves, tiene que primero ver cuál es la temporalidad en la cual se desarrolla y cuál es el signo o síntoma principal. Por ejemplo, si yo te pregunto que el signo o síntoma principal es, es una orina color lavado de carne, color Coca-Cola, es muy probable que yo esté refiriéndome a una hematuria. Pero tú sabes bien que la hematuria podría ser una hematuria glomerular o una hematuria extraglomerular, ¿cierto? O no glomerular. Y entonces, según lo que ya asumo que he repasado, la hematuria glomerular, lo más frecuente, pues, es que está relacionado con el síndrome nefrítico agudo, ¿no? Y ahí ya va a ir tu segundo razonamiento. El segundo razonamiento va a ser, oye, ¿cuánta edad tiene el paciente? Si es un niño, probablemente sea una posinfecciosa o postestreptocócica. Si es una mujer de edad adulta, o perdón, de edad media, joven, lupus. Si es un varón, una nefropatía por inmunoglobulina A, entre otras posibilidades, ¿no? Porque si fuese hematuria extraglomerular o no glomerular, ya estaríamos hablando de un cálculo, ¿no? Es cierto, recuerden la diapositiva que hice la comparación entre una hematuria glomerular y una extraglomerular. ¿Qué decía? Que la hematuria extraglomerular viene a ser roja, con coágulos y que generalmente se acompaña con dolor y que la mayor frecuencia en cuanto a epidemiología es pues es una litiasis renal, ¿no? Una litiasis de la vía urinaria, que puede ser pues a nivel de pelvis renal, a nivel de vejiga o de uréter, cuando hay disminución de la diuresis abrupta, ¿no? Mira tú, si yo hablo obviamente de un paciente que tiene orinas espumosas, es obvio que yo estoy hablando de una proteinuria, y si yo hablo de proteinuria estoy hablando de un síndrome nefrótico, ¿cierto? Y ustedes saben que en el síndrome nefrótico hay, hay síndrome nefrótico primario y hay síndrome nefrótico secundario, ¿no? Un ratito, por favor. Entonces, y mira tú, pues, y si yo hablo de síndrome nefrótico primario, estoy hablando de las glomerulopatías que yo más o menos les he explicado en clase, ¿no? Que son 3 las principales, ¿no? Uno, la de cambios mínimos, que generalmente se da en niños de 2 a 10 años, a la focal y segmentaria, que generalmente se da entre 15 y 25 años de edad, y la membranosa, que generalmente se da entre 30 y 50 años de edad, ¿no? Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, la cambios mínimos es corticosensible. Digamos que si yo le doy corticoide, rápidamente mejora el cuadro, ¿no? La focal segmentaria más bien es lo contrario, ¿no? En la focal segmentaria es un joven que en su infancia ha tenido síndrome nefrótico, de repente en su primer momento fue cambios mínimos y luego la enfermedad viró a otra patología, ¿no? A focal segmentaria, ¿no? Y la característica principal es que necesita más corticoides de lo normal, o sea, los corticoides a dosis altas, ¿no? Y lo otro es la membranosa, que generalmente es entre 30 y 50 años de edad. La característica principal es que suele aparecer con proteinurias bien altas, ¿no? Normalmente la proteinuria es 150 miligramos, pero estos pacientes pues traen 4 gramos, 5 gramos, 8, 12. Lo máximo que hemos tenido aquí en el hospital es
32 gramos. O sea, imagínate, ¿no? Si normalmente es 150 miligramos, eso es el tope, ver a un paciente que tiene 32.000 miligramos, ¿no? Hemos tenido ese caso de pacientes y ahí sí la función renal se altera rápidamente y podría necesitar no solamente corticoides, sino inmunosupresión con otros fármacos, como hemos visto en el síndrome nefrótico, ¿no? Ciclofosfamida, rituximab, ciclosporina, tracolimos, entre otros. Muy bien, entonces vamos entrando ya con esta breve... Ah, ya, no, y me olvidaba. ¿Cómo yo diferencio entre una injuria renal aguda versus una enfermedad renal crónica? El tiempo es primordial, ¿no? Es primordial. Si yo tengo un paciente que me dicen que es más de 3 meses, probablemente sea una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica. Si yo veo a un paciente que generalmente es días o semanas, probablemente sea una injuria renal aguda o enfermedad renal aguda si es que es más de 7 días, pero menos de 3 meses, ¿no? Entonces, mira, ahí tiene que ver mucho la temporalidad. Ojo, los dos se manifiestan como síndrome urémico, ¿ah? Eso es algo que, sí, ¿quién está con su, por favor, sus audios? Entonces, mira, los dos se manifiestan como síndrome urémico, ¿ya? Ay, perdón. Los dos se manifiestan como síndrome urémico. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dice acá. A ver. Dice, este es un paciente femenino de 8 años de edad que tiene una dermatitis localizada en pierna derecha hace 6 semanas. ¿El relato qué me dice? El relato me dice que es una paciente femenina de 8 años de edad, previamente sana, consulta acompañada de su madre por edema de la región vulvar. Y esa es una característica que ustedes van a ver mucho en la clínica, ¿no? Un síndrome nefrótico, como le mencionaba a un grupo, a unos chicos que se acercaron a preguntarme, es en el tiempo, ¿no? Primero aparecen en los párpados o pretibial, luego aumenta hasta rodillas, luego muslos, luego abdomen, luego ascitis, pared abdominal, ¿no? Mientras que ahí la mamá no se percata hasta que ya lo ve con la protrusión del abdomen o con el abdomen distendido, ahí recién ya se percata la mamá y se preocupa. Pero para eso ya pasaron varias semanas, 3, 4 semanas. Mientras que mira acá que dice que lo que le preocupa aparentemente es el edema en la región vulvar, ¿no? ¿Qué les dije, no? Hay una patología, hay un síndrome que generalmente aparece con edema, es rápido, es brusco, y el principal característica que lo vemos es el edema en la región, puede ser en testículos o en la vulva, en este caso vulva, mira, observado de hace 3 días. La madre refiere que aproximadamente 6 semanas la niña presentó una dermatitis en pierna derecha, caracterizada por enrojecimiento, prurito, descamación leve, y fue tratada de forma ambulatoria con crema tópica, no especificada. La dermatitis se resolvió en 1 semana sin complicaciones aparentes. 2 semanas después, la paciente comenzó a presentar orina de color rojo oscuro, ocasionalmente espumosa. En los días previos a la consulta se agregó edema de la región lumbar, sin fiebre ni dolor abdominal. No se ha quejado de disuria ni polaquiuria y el apetito y el nivel de actividad han disminuido ligeramente. No hay antecedentes de enfermedades renales conocidas, al menos. A ver, vamos a ver. ¿Qué más trae acá? Su examen físico. Frecuencia cardíaca 92, mira, probablemente esté por encima del percentil para los niños de 9 años, de 8 años, perdón. Su presión arterial, ¿no? 125/85. Y tú dirías, oye, está normal, ya, pero esa es una persona adulta, ¿no? Por eso aquí ya yo te especifico, pues, que está 125/85 elevado para su edad, ¿no? ¿Qué más? Está en alerta, lúcida, con leve decaimiento. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay acá? Dice cicatriz residual de una dermatitis en pierna derecha, sin adenopatías, mucosas orales normocoloridas, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, el murmullo vesicular está conservado, blando, depresible, el abdomen, sin dolor a la palpación ni visceromegalias. Y en los genitales externos, pues el edema vulvar bilateral, ¿no? ¿Qué más? No hay edema periférico y los pulsos periféricos están presentes
sin patología. Entonces, si somos muy estrictos y lo vamos lo que es a los datos básicos y al síndrome, pues vamos a establecer que, vamos a ver si se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces vamos a ir subrayando, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es una niña de 8 años. Vamos un poquito más grueso. Resultado. Una niña de 8 años de edad, lo primerito, ¿no? Luego, ¿qué más? El tiempo de enfermedad, eso me importa, ¿no? El tiempo de enfermedad no es de 3 días, hace 3 días es que la mamá se percató del edema, pero el tiempo generalmente es de 3 semanas, perdón, 6 semanas, ¿sí? Es el tiempo de evolución. Y luego, ¿qué más? La dermatitis localizada en pierna. ¿Qué más? Otro dato básico. ¿Qué más? Ah, ya, enrojecimiento, ya, prurito, descamación. Voy a tratar dos semanas después comenzó orina de color rojo, hematuria, ¿sí? Es espumosa, proteinuria. ¿Qué más? Edema región lumbar, ya está, sin fiebre, no se ha quejado de disuria poliuria, el apetito de la actividad. Ah, ya. Apetito disminuido, hiporexia, nivel de actividad, astenia, ¿no? Han disminuido. Muy bien. ¿Qué más? Taquicardia leve, hipertensión, presión arterial elevada, ¿sí? 20 respiraciones por minuto, eso está en el límite superior, leve decaimiento, cicatriz residual de dermatitis, ¿qué más podemos tener? Y nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que serían ustedes el principal signo o síntoma de que yo debería tener en cuenta? A ver, ¿alguien que se anime? El edema. ¿Con qué? Edema vulvar. Edema Con vulvar. con el edema. ¿Alguien más? ¿Con qué parto? Con la hipertensión, doctor. Con la hipertensión, dice una compañera. ¿Con qué parto más? Con la hematuria. Hematuria. Hematuria, perfecto, con la hematuria. Porque la hematuria me va a permitir a mí determinar si es microscópica o macroscópica. En este caso, ¿qué es la hematuria? ¿Glomerular o no glomerular? Glomerular. De plano es hematuria glomerular. ¿Sí? De plano es hematuria glomerular. No puedo decir que es extraglomerular porque el paciente no me ha dicho que tiene dolor, el paciente no me ha dicho que orina con coágulos, ni tampoco hay algún antecedente de un traumatismo en la zona pelviana. Entonces, por lo tanto, la hematuria es glomerular. Muy bien. Y si yo hablo de hematuria glomerular, ¿qué síndrome podría corresponder? Nefrítico. Por acá. De plano tendría que ser un síndrome nefrítico, ¿cierto? Es obvio. Y dentro del síndrome nefrítico, empleando su edad, ¿cuál de las 4 casos clínicos que he mencionado en clase podría ser? Te repito los casos clínicos. Postestreptocócico, postinfecciosa, nefropatía por inmunoglobulina A, lupus eritematoso sistémico o púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Cuál de los 4 podría ser? Yo creo que ahí casi todos ya tenemos un poco más de soltura, ¿no? Pero mira, ¿qué hubiese pasado si es que yo hubiese elegido edema? En el edema, ¿recuerdan la primera clase? El edema había como 5 o 6 causas, pero el edema que yo presenté en esa diapositiva, hay 4 causas principales, ¿no? Uno que es por hipoluminemia, otro que es por aumento de la presión hidrostática capilar, otro pues por obstrucción, linfedema, y el otro por desnutrición. Mira, no me llevaría a nada, más bien me llevaría al desvío, como se dice. ¿Por qué? Porque si yo pienso en el edema, mi mente dice, ¿cuál es lo más frecuente del edema? Por disminución de la presión oncótica. Entonces, si yo pienso por la disminución de la presión oncótica, diría, ya, pues es un síndrome nefrótico, sí, porque incluso está dentro de las teorías de formación del edema. Y mira, concluiría de repente que este casito es un síndrome nefrótico y todavía lo justificaría, diría yo, oye, sí, porque ahí dice orinas espumosas, ¿no? Entonces, mira tú, voy a desviar. Es cierto, mira, hay edema tanto en el síndrome nefrótico como en el síndrome nefrítico, pero tú tienes que encontrar un dato clínico en la cual te permita diferenciar. Y el dato clínico, sí, en este caso es la hematuria. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese empezado por la hipertensión? No me quedaría mucho que
que discutir, ¿no? Puede ser hipertensión esencial o hipertensión secundaria. La tendría mucho más difícil. Muy bien. Entonces, dicho esto, es un síndrome nefrítico. ¿Y cuál sería su posibilidad diagnóstica? ¿Cuál sería la posibilidad diagnóstica? Claro. Entonces, exacto. Entonces ahí, miren, ya hicimos la primera pregunta. La segunda pregunta solamente sería, pues, glomerulonefritis post-estreptocócica o post-infecciosa. Y luego viene la pregunta de qué exámenes solicitar. Y acá vamos a ver. Mira tú, el examen de orina de plano tiene que ir de cajón, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si esa hematuria realmente existe y si es que tiene más del 75 u 80% de hematíes dismórficos. Pero no solamente ellos, ¿no? ¿Te acuerdas que habían dos criterios más? Que los acantocitos sean más del 5% o que haya la presencia de cilindros hemáticos o cilindros eritrocitarios. En este caso, mira, hay acantocitos más del 8%, hay cilindros hemáticos presentes. Por lo tanto, sí estoy corroborando que este paciente tiene una hematuria glomerular y por lo tanto podría ser un síndrome, una postestreptocócica. Y luego, ¿qué me dicen, no? Doctor, una consulta. ¿Así en ese presente hematíes dismórficos? No, pues, claro que no. Yo lo expliqué en clase, ¿no? Imagínate que se agarre y me raye y te ponga hematíes de 40, 50 por campo y que te ponga dismorfismo 50%. Tú dices, no, no es, ¿no? Porque como es más del 85% no cumple. Pero abajito te coloco cilindros hemáticos 5 por campo. O te pongo acantocitos 6%, ¿no? Entonces ahí prácticamente ya te estoy corroborando que sí, ¿no? ¿Ya? No se confunde. Entonces, luego tú, supongo en el cuadrito que está en la diapositiva, ya lo has aprendido tú, el mecanismo fisiopatológico de la formación de la instauración de la glomerulitis postinfecciosa, supongo que ya lo sabes, ¿no? Ahí había un cuadrito derecha-izquierda, ¿no? Que decía en uno la parte laboratorial y el otro lo que podría pasar clínicamente. ¿Y qué decía? Que podrían alterarse o elevarse los azoados. Entonces, ¿el paciente tiene un riesgo de desarrollar injuria renal aguda? Claro que sí. Por lo tanto, está justificado el petitorio de urea creatinina para ver la función renal y la posibilidad de que este paciente tenga una injuria renal aguda. En este caso, mira, la urea tiene 35, que está completamente normal, y la creatinina está en 0.45, que también está normal. Doctor, el paciente estaba con orinas espumosas, probablemente haya perdido proteínas. Necesito saber si es que la proteína está baja o no, ¿no? Entonces le sacamos un perfil hepático en el cual nos interesa que las proteínas totales están en 3.8 y la albúmina sérica está en 2.8. Obviamente la albúmina está disminuida porque lo normal que es hasta 4, ¿no? Y tú dirías, no, doctor, este es un síndrome nefrótico. No, no es un síndrome nefrótico porque no tenemos el dato de la proteinuria. Tú recuerda que lo principal para el síndrome nefrótico es una proteinuria masiva y persistente por más de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? Y vemos acá que no lo hay. Luego, doctor, usted hizo un cuadrito de doble entrada, me acuerdo, ¿no? Uno que sirve para ver si la afectación solamente es renal o es sistémica y para ver cómo está el complemento y de acuerdo a eso escoger mi diagnóstico o sectorizar mi diagnóstico, ¿no? Ya no buscar exámenes a lo brusco, ¿no? A disparar a donde quiera, ¿no? Sino sectorizar a ciertos pacientes. Bueno, le pido complemento, pues, ¿no? El complemento C3 está disminuido. Recuerden ustedes que el C3 está disminuido generalmente en nefrítico y el C4 podría estar disminuido, pero la mayoría de veces está dentro de los valores esperables. En este caso se cumple, ¿no? Mira, C3, C4, C3 disminuido, C4 normal. Y también le pido un antistreptolicina O. Antistreptolicina O. ¿No? Porque recuerden ustedes que es un germen, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿cierto? O el piógenes, ¿no? Entonces, mira, ahí está elevado. A pesar que ya pasó la infección, sí está elevado, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso ya más me orienta a una postestreptocócica en este caso. Ahora vamos a ver qué más nos depara el futuro.
Ah, ya, bueno, acá están los datos básicos, los síndromes, la hipótesis, ¿no? Los exámenes auxiliares y qué es lo que hemos venido trabajando. Muy bien, caso 2, empalmamos. Luis, de sexo masculino, de 58 años de edad, ¿no? Gerente de una empresa de construcción, hipertensión arterial controlada con enalapril 10 miligramos diarios desde hace 8 años, no diabetes ni enfermedades crónicas conocidas. Ocasionalmente, fumador ocasional, perdón, no ingesta de alcohol significativa, no hay antecedentes familiares de enfermedad renal o autoinmune. El motivo de la consulta, padre acude a consulta nefrológica por edema bilateral en miembros inferiores de 3 meses de evolución. Miren, 3 meses, ¿ah? Progresivamente ascendente. Inicialmente fue en tobillos, luego alcanza los muslos y con predominio vespertino, ¿no? Buenas noches. Dice, refiere ganancia de peso de 6 kilos en los últimos 2 meses. Entonces ahí yo ya me doy cuenta, igual como les decía a mi grupo, mi grupo, ahorita los voy a exponer si están por ahí, mi grupo decía, doctor, es que subió de peso. Yo digo, ¿quién en su sano juicio sube 6 kilos en 2 meses? ¿Cierto? Nadie, ¿no? A menos que sea Navidad, las chicas ahí están, no, para verano, no voy a comer mucho, voy a comer poquito, ¿no? Nadie sube 6 kilos en 2 meses. Entonces, esa subida de peso, yo ya tengo que orientarme o tengo que sospechar. ¿A base de qué sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Retención de líquidos? Retención de líquidos, no hay otra forma, ¿cierto? Nadie sube 6 kilos en 2 meses, ¿no? Entonces, probablemente, entonces digo, mira, ve, este paciente 6 kilos en 2 meses, no, me parece que podría estar reteniendo líquidos, ¿no? Muy bien, eso es lo que yo pienso, que en el desarrollo del caso clínico sea otra cosa, y esa es otra cosa, ¿no? Definitivamente, pero que la lógica lo que me dice es eso, ¿no? Dice, acompañado de disnea de esfuerzo, ¿no? En la clasificación NIJA 2, y reducción de la diuresis. Ahí ya como que esto me está orientando un poquito más, ¿no? Mira, ve, el paciente no está orinando, está acumulando líquidos y encima probablemente tenga disnea de esfuerzo. ¿Qué me traduce la disnea de esfuerzo? ¿Qué patología me podría... Edema Edema pulmonar. pulmonar. Edema no tanto, ¿ya? Porque recuerda tú que el edema pulmonar generalmente es agudo, ese es en ese momento. Yo tengo esputo rosado, ¿no? Dificultad respiratoria, ¿no? Un paso antes eso, ¿no? O otra patología, otro síndrome. ¿Pleural? ¿Podría ser una insuficiencia cardíaca? Sí, podría ser. ¿Quién dice que no? Claro, podría ser. ¿Qué más? A ver, ¿Derrame pensando. pleural? ¿Ah? ¿Derrame pleural? ¿Podría ser un derrame pleural? Creo que mucho mejor, ¿no? Porque si el paciente no está orinando, está reteniendo líquidos y ya lleva 6 semanas, ¿qué me hace pensar o qué no me hace pensar a mí que no solamente en los tobillos o en el muslo tiene líquidos, también puede estar en los espacios? Claro que sí, puede estar en el estómago, puede estar en la parte abdominal, puede estar en la parte pleural, ¿no? Una efusión pleural, por ejemplo, ¿no? Mira, muy bien. Dice, además señala la sensación de distensión abdominal, ¿no? Esa distensión abdominal como que me suena como que asitis, ¿no? Podría ser, no lo sé, pero estoy pensando. Sin dolor, fiebre o infecciones urinarias recientes. Niega hematuria macroscópica. De plano ahí ya me estás diciendo en el caso clínico, oye tú, no vayas a meter la pata que no quiero que me ponga síndrome nefrítico, perdón. Prácticamente eso es lo que te está diciendo. A lo largo de su caso clínico van a encontrar así algunos datos que les puedan descartar una patología. Yo recuerdo que en la primera unidad coloqué todo lo que corresponde al síndrome urémico, urea elevada, creatinina elevada, y abajito dentro de los datos puse tasa de filtrado glomerular 8 mililitros por minuto, por 1.73 y pico, ¿no? Entonces, por ahí, algunos me decían, doctor, es injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica, doctor, es enfermedad renal aguda. Y yo le decía, oye, ustedes ni siquiera leen su caso clínico, dígame, ¿qué dice ahí? TFG, ¿qué significa TFG? Ay, doctor, recién lo veo, ¿no? Y aún así reclamaba, ¿no? Doctor, quiero ver mi caso, quiero ver mi examen, exijo ver mi examen para tomarle fotos, ¿no? Y luego hacer mi banco. Ya les he dicho, no se expongan, chicos, yo no repito las preguntas. Si repites una, dos, no vale exponerse por un puntito, 2 puntitos, ¿ya? Por favor. Muy bien.
Entonces, acá prácticamente ya te estoy diciendo, oye, no pienses en nefrítico, ¿ah? De plano, no pienses en esto, que no lo es. Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿qué sigue acá? Dice, el edema comenzó insidioso, sin relación a cambios dietéticos o ejercicio físico. Inicialmente fue percibido como hinchazón en tobillos, que no cede con el reposo nocturno. Previamente el paciente nota aumento del edema que se extiende hasta rodillos, muslo, acompañado de sensación de fatiga, disnea leve al esfuerzo moderado y necesidad de aumentar las horas de descanso para aliviar parcialmente el edema. No refiere cambios en el apetito, pero sí en la cantidad y frecuencia de la emisión, con episodios de disminución del volumen oligurar. Oliguria, mira, ya te regalo, ahí te pongo oliguria, ¿no? Durante este periodo, el paciente fue evaluado por un médico de atención de primaria, por ustedes, quien detectó proteinuria significativa en tira reactiva. Mira, ¿qué significa que el médico de atención primaria me haya dicho que tiene una proteinuria? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué síndrome? Ya, de plano. Es raro, ¿no? O sea, tu primer síndrome tiene que ser nefrótico. No me puedes colocar síndrome anémico, metabólico, síndrome respiratorio, síndrome neurológico, no sé qué síndrome más ustedes me inventan. No me puedes colocar esos síndromes, porque si tú me colocas esos síndromes en primer lugar, por ejemplo, síndrome metabólico, de plano te voy a anular toda la pregunta. Ahora ya no, ahora estoy más desatado. Ahora es todo o nada. Toda la pregunta bien hecho, 2 puntos. No está mal hecho o te equivocas, 0 puntos. Todo por tomarme foto a mi examen cuando les he dado yo para que corrijan. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Si no es justo y necesario. Muy bien. Dice, y lo refirió al servicio de nefrología para su evaluación. Perfecto, muy bien. Continuemos. ¿Qué dice acá? Mira, la presión arterial 140/85, un poco elevada, ¿no? La frecuencia cardíaca 76, normal. Respiratorio, frecuencia respiratoria 18, saturando 97%. Ese es otro también que yo les voy a aconsejar. A mi grupo, no sé si mi grupo está ahí o no, por el hecho de que el paciente tuvo disnea, ya me colocó como se llama insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y mira, y se olvidaron de ver en su práctica que el paciente estaba saturando, por ejemplo, el 97%. La pregunta del millón, ¿iría insuficiencia respiratoria aguda? ¿Sí o no? No. No No. iría, pues de plano, no iría. Entonces, si tú me colocas en el caso clínico insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y si yo te coloco 0.5 por ese error, date por satisfecho ahí, date por servido. Porque si tú me vas a venir a reclamar, doctor, yo sí he hecho bien, acá dice insuficiencia respiratoria aguda, 2 puntos derrame. ¿Y quién te ha engañado que un derrame pleural da insuficiencia respiratoria aguda? Es un síndrome, ¿no? Síndrome de fusión pleural que da su diagnóstico de derrame pleural. Listo. Doctor, ¿y la disnea puede tener insuficiencia cardíaca? Y eso no significa que tenga insuficiencia respiratoria aguda, ¿cierto? Acá ya te estoy diciendo que la saturación es 97%, que probablemente pues no sea por un proceso agudo en ese momento, ¿no? ¿Ya? Mira. Y luego la ganancia de peso, que ya lo discutimos. En inspección hay edemas, ¿qué más? Es blando, no es doloroso, sin eritemas ni signo de celulitis. O sea, de plano ya te está diciendo acá, oye, ten en cuenta que primero te digo que no hay hematuria y lo segundo que no hay antecedente de una celulitis, ¿no? Ya te estoy diciendo eso. Signos de hiperhidratación o de sobrehidratación, ascitis, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? Esa protrusión del abdomen, creo que decía, no sé cómo decía, a ver, déjame verlo. Distensión del abdominal, ¿no? Esa distensión entonces no era tan sana, ¿no? Sí había ascitis clínicamente evidente, ¿no? Muy bien. Mira, dice sin derrame pleural, mira. De repente entonces esa disnea podría estar en relación a una insuficiencia cardíaca de repente, ¿no? Dice tórax murmullo vesicular conservado, sin estertores ni sibilantes, cardiovascular, ruidos cardiacorrítmicos, no hay soplos, efectivamente, ¿no? No hay derrame pleural. Entonces, cambiamos nuestra percepción y más nos abocamos a la insuficiencia cardíaca que podría estar teniendo, o por el mismo edema también podría estar teniendo el paciente. Edema con fobia 3, que le dificulta la caminata, entonces probablemente sea eso, sea astenia, y nada más, ¿no? Entonces ya vimos con signo de oleada. De repente la citis es lo que le está ocasionando, ¿no? Cuando va al decúbito, se redistribuye lo que es el líquido, ¿no? En el espacio peritoneal y pues eso predispone a que el paciente tenga esa dificultad respiratoria por la compresión del músculo diafragma, ¿no? Mira tú. Listo.
Entonces ya creo que vimos el síndrome es nefrótico de plano, ¿no? Muy bien, entonces si yo tengo un síndrome nefrótico, ¿qué patología probablemente esté pensando acá? A ver. Membranosa. ¿Cuántos años tiene? 358, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser membranosa. A ver, vamos a ver qué nos depara el futuro. Dice hemoglobina 13.5, con eso descarto que sea una enfermedad renal crónica, porque la RC generalmente viene el paciente con anemia. Creatinina 1.3, bastante aceptable, ¿no? El BUN 24, para hacer la urea lo multiplicas por 2, que es casi 48, que está dentro de lo esperable, 40, 50, alguna literatura, ¿no? ¿Qué horas son? A las 9:30 tengo una actividad. Dice, electrolitos séricos, 139, normal, potasio normal, cloro normal, bicarbonato excelente. TGO, TGP normal, albúmina 2.5. Primer criterio que salta, hipolubinemia. Colesterol 330, LDL 190 y triglicéridos 240. Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Segundo criterio que más o menos ahí lo vemos. Mira, ¿y qué más? Proteinuria de 24 horas de cajón, ¿no? Tengo que solicitarlo. 6.2 gramos. Entonces la posibilidad que sea una membranosa cada vez se hace más cercana. Pero como yo había dicho que primero tengo que descartar el secundarismo, tengo que pensar pues en unas enfermedades autoinmunes y para eso le pido a ANA, anti-DNA, anti-SMIT de doble cadena, que son lo anti-DNA doble cadena y anti-SMIT, que son dentro de los más frecuentes. Y además también pues complemento. Todo sale negativo, mira tú. Anticuerpo ANA negativo, anti-DNA negativo, C3, C4 normales, antifosfolipasas negativo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más sigue entonces? Si ya tengo todo eso, probablemente yo necesite hacerle una biopsia renal. ¿Por qué? Porque primero busco secundarismo. Si no hay nada de acuerdo al sexo y a la epidemiología de los datos clínicos del paciente, pues de repente ahí lo que me faltó es pedirle las enfermedades virales, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, SIDA, sífilis, ¿no? De repente me faltó pedirle una ecografía no solamente renal, sino una ecografía abdominal total para descartar alguna adenopatías abdominales, ¿no? Vistas por ecografía o tomografía, y con eso descartar también las enfermedades neoplásicas a sus 58 años, creo que tenía, ¿sí? ¿Sí? A ver. Sí, 58 también podrían presentarse, ¿no? Muy bien, una vez que ya he hecho eso y sale negativo, recién yo voy a decir, oye, te voy a hacer una biopsia renal, ¿sí? Porque no sé qué tiene, tengo la ligera sospecha que es una membranosa, entonces para confirmar te voy a hacer una biopsia renal, y en la cual vamos a encontrar, miren, ojito, acá vienen las preguntas, dice membranosa, depósitos granulares de C3 y de inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal. Depósitos subepiteliales en la membrana. Eso esto acá es lo más frecuente en una glomerulopatía membranosa. Entonces, el segundo caso es una glomerulopatía membranosa, que es más frecuente en adultos, representa más o menos del 20 al 30% de los casos. En su forma primaria, la enfermedad está estrechamente vinculada con la presencia de anticuerpos anti-PLA2R, los cuales son patognomónicos de la forma autoinmune, o sea, de la forma en la cual tú naces con esta enfermedad y en el transcurso de tu vida se manifiesta. Los hallazgos como los depósitos, vuelvos, subepiteliales de inmunocomplejos son característicos de esta enfermedad. ¿Y cómo lo detecto? Con los anticuerpos anti-PLA, a veces lo puedo hacer y no necesito la biopsia renal, a menos que el tratamiento inmunosupresor empiece a fallar, y ahí sí tengo que ver qué pasó o si es que ha migrado a otra patología o hay otra patología doble también. Puede haber, una vez tuvimos el caso de un paciente con una glomerulopatía focal y segmentaria y membrana proliferativa a la vez, ¿no? Mira tú, dos patrones en una misma persona. Obviamente es un muy mal pronóstico y el paciente falleció con 6 meses, creo que falleció. Y el último, para irnos a dormir todos tranquilos, a rezar para el día jueves, dice Pedro, de 63 años de edad, es comerciante, jubilado, mira, diabético hace 18 años, mal controlado, hipertenso hace 12 años, también
Primero con losartán y luego amlodipino y enalapril, dislipidemia, por lo cual toma atorvastatina, tiene retinopatía diabética, tiene neuropatía diabética con pregabalina cada 12 horas. Y aparte está obeso, ¿no? Como el doctor, está obeso, obesidad. ¿Qué más dice? Dice, el motivo de consulta es que acude por empeoramiento de síntomas urémicos. Ahí ya te estoy regalando ya prácticamente, ¿no? El síndrome principal. Mira, síntomas urémicos, ¿no? Disnea de reposo, edema generalizado y fatiga extrema. Además, presenta cuadro de pérdida de apetito, náuseas persistentes y alteraciones del sueño desde hace un mes. Ha notado una reducción significativa en la diuresis o liguria, más estimada en 300 a 400 durante los últimos 3 días. Es un paciente con diabetes mellitus mal controlada a lo largo de los años, con cifras de hemoglobina glicosilada por encima de 9%. ¿Cuánto tiene que ser la hemoglobina glicosilada para un buen control? ¿Menos de cuánto? No sé. Sí, 7.5, ¿no? Muy bien. Dice, refirió haber sido advertido de su progresión de su nefropatía diabética, hoy llamada enfermedad renal diabética, ¿no? En consultas previas con indicaciones para la optimización del tratamiento antihipertensivo y control glicémico, los cuales no siguió de manera rigurosa. ¿Ven? No hace caso, igual que ustedes, ¿no? No me tomen foto a mis exámenes, que es lo primero que me entero, que me tomaron foto a los exámenes. No hacen caso, ¿cierto? ¿Cómo va a terminar? Ahí lo vamos a ver. ¿Cómo terminará el paciente por no hacer caso? ¿Cómo van a terminar ustedes? El jueves lo sabremos, ¿no? Pero más o menos va a ser lo mismo que el caso clínico. Dice, refirió haber sido, eso, ¿no? Durante los últimos 6 meses, mira, 6 meses, ya está ya. Con estos 6 meses prácticamente estoy diciendo ya, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Con estos, con este. RC. De plano, no hay otra forma. O sea, su primer diagnóstico de, si fuese es un caso clínico similar, de plano tiene que ser enfermedad renal crónica. Si ustedes agarran y me ponen ira sobre un RC, ira, doctor, enfermedad renal aguda, no, que en el Guyton dice que ya prácticamente ni me reclames porque te estoy diciendo, mira, te estoy dando las claves, cómo voy a corregir el examen, ¿ya? Muy bien. El paciente ha presentado una reducción progresiva de su capacidad funcional, con aparición de edemas en miembros inferiores, posteriores, extendidos a cara y abdomen. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Dice disnea progresiva, inicialmente a esfuerzos mínimos y luego actualmente en grado 3 de NIJA, oliguria, anorexia, mira, y náuseas persistentes, fatiga, somnolencia, edema generalizado, prurito, deterioro cognitivo leve, tensión arterial 170/100, frecuencia cardíaca, está hipertenso, frecuencia cardíaca está en 84, frecuencia respiratoria está en 20, ha ganado 5 kilos en 3 semanas, igual, ¿no? Mira, 3 kilos en 5 semanas, 5 kilos en 3 semanas, resulta raro que sea obesidad, ¿no? Peor aún síndrome metabólico, no me puedes colocar eso, por favor. Y saturando, aparentemente bien. Edema generalizado está en anasarca, ascitis, ¿qué más? Presión venosa yugular aumentada, disminución de ruidos en bases pulmonares bilaterales, posible derrame, ¿no? Posible síndrome de fusión pleural, abdomen distendido, hay ascitis y edema en fovea. Entonces, de plano, mira, acá están los síndromes, ¿no? Mira, prácticamente ahí están en negrito cuáles son los datos básicos, ¿no? Y los síndromes, ¿cuál sería? El primerito, síndrome urémico, y luego ya, ¿qué? Síndrome edematoso, síndrome de dificultad respiratoria por la disnea, síndrome pruriginoso por el prurito, síndrome encefalopático por el deterioro cognitivo. Un ratito, chicos. Entonces, ¿qué nos habíamos dejado la acción, no? En síndrome urémico, emético, síndrome de dificultad respiratoria, síndrome, ¿qué más? Encefalopático, síndrome pruriginoso, ¿qué más? Síndrome hipertensivo o hipertensión arterial no controlada, ¿cierto? Síndrome edematoso, creo que ya lo dijimos, ¿no? Síndrome de fusión pleural o de derrame pleural, ¿no? Por la disminución de los ruidos en bases pulmonares. Mira, ya tenemos todo eso. Síndrome ascítico, otro, mira, ya tenemos esos síndromes. Entonces, su primer
la primera hipótesis diagnóstica, de plano sería enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? De plano. O sea, no puedes decir grado 1, grado 2, no. Avanzada porque está toda la sintomatología urémica. Recuerden el cuadrito, a partir del estadio 3 es que empiezan a aparecer las complicaciones como, por ejemplo, anemia y también enfermedad mineralosa. Y en el estadio 4 ya empieza toda el síndrome urémico. Recuerden el cuadrito de las diapositivas, ahí está, ¿no? Ahorita todos sorprendidos porque dicen, ¿cuál cuadrito? ¿No? La mayoría está diciendo cuál cuadrito. Ahí está en sus diapositivas, por si acaso. Entonces, el segundo diagnóstico podría ser encefalopatía, ¿sí? Encefalopatía multifactorial. El tercer diagnóstico podría ser hipertensión arterial no controlada. El cuarto diagnóstico, ¿qué podríamos hacer, no? Yo creo que con esos tres, en este caso, es más que suficiente. Muy bien, entonces, ¿qué me dice ¿Qué me dice? Que tengo que sacarle su urea creatinina de forma obligatoria para ver cuál es el deterioro de la función renal, ¿no? El de función renal. Muy bien, entonces, de plano pedimos ¿cuál? Urea y creatinina. Urea y creatinina obligatoria. Miren, ¿cuánto está la urea? Perdón, la creatinina. 7.8. ¿Cuánto es la creatinina normal? 0.6 a 1.2. La creatinina normal desde 0.6 hasta 1.2 es nos mandas, perdón, un ratito, nos mandas ya. Es lo normal, ¿no? Entonces, mira, este paciente tiene 7.8. Prácticamente está 5 veces más de lo que debería estar. Y si yo saco, mira, acá está el truquito, ¿no? Tasa de filtrado glomerular 8 mililitros por minuto. Entonces ahí yo ya tengo la capacidad, ni siquiera sé, pues, doctor, acá me he puesto bug, eso no me enseñó y ahora, mira, eso no lo puedes saber. Pero mira la tasa de filtrado glomerular 8. ¿A qué grado de enfermedad me estoy refiriendo? Estadio 5. Estadio 5. ¿No? Y recuerda tú que también tengo que clasificar de acuerdo a la relación albúmina-creatinina. Si es menos de 300, menos de 30, normal o levemente incrementada, de 30 a 300, moderadamente incrementada, y más de 300, severamente incrementada. Entonces voy a ir yo a ver la proteinuria, ¿cierto? Mira cuándo está la proteinuria. ¿Cuánto está? 3.9 gramos en 24 horas. Mira tú, gramos en 24 horas. Ahí te dejé también en tus diapositivas un slide de equivalencias también. Por lo tanto, ¿eso qué sería? ¿A 1, a 2 o a 3? De plano. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico correcto cuando vas a discutir en la pregunta 4, creo que es? Vas a discutir tu enfermedad renal crónica, estadio 5 a 3. ¿Ves? ¿Hay algo que pensar? No, todo está acá. Todo está en tu diapositiva, todo está en tu caso clínico. Así les voy a colocar para que luego no se quejen, porque probablemente no haya tiempo para los famosos, quiero ver mi examen, doctor. Por si acaso les aviso. Y si me están grabando, por favor, no me boten de la CIPA. Tengo hambre. Muy bien. Listo. Entonces, de plano es RC5. Y eso tú me vas a justificar. Doctor, ¿cómo justifico? No sé, explícame bien. Colócame la definición, colócame un poco de fisiopatología, colócame la clínica, ¿no? En el estadio 3 empieza tal, en el 4, en el 5, ¿me entiendes? Convénceme, ¿no? De preferencia, definición, fisiopatología y clasificación sería lo importante para justificar tu principal diagnóstico. Entonces, luego que digo, ¿no? Bueno, si es estadio 5, probablemente tenga anemia y también tenga enfermedad mineral ósea. Entonces me voy a sacar hemoglobina, o sea, un hemograma. Y mira, ¿cuánto tiene? 9.2. Es una anemia, es una normocítica no hemocrómica, que es la característica de una enfermedad renal crónica. Y luego también saco calcio, fósforo y paratormona para descartar la enfermedad mineral ósea. Mira el calcio, 7.9. ¿Eso cómo está? Uy, el jueves es su examen. ¿Cómo está? ¿Normal, bajo, incrementado? Aumentado. Está con tendencia a la baja, ¿no? Porque hasta 8.5, ¿cierto? Está con tendencia a la baja. Muy bien, mira el fósforo, ¿cuánto está? 6.5, ¿cómo está? ¿Alto, bajo? Elevado. Elevado. Entonces, de ahí tengo que ver ¿qué? La paratormona. Mira cuánto está la paratormona, 550. Ahí ya te digo que está elevado, te regalé ahí, ¿no?
ahí. Obviamente que el examen, eso lo voy a borrar, ¿no? O no voy a colocar si está elevado, no. Recuerda que te dije, en el estadio 3 hasta 100, en el estadio 4 hasta 200 y en el estadio 5 hasta 300, 350. Mira, este es estadio 5 y tiene 550. Entonces estamos frente a un segundo diagnóstico que sería el hiperparatiroidismo secundario o también llamado osteodistrofia renal o también llamado enfermedad mineral ósea secundario ARC. Entonces, para el tratamiento, ¿cómo sería? En este caso, ¿qué doy primero? Para el fósforo que esté elevado, ¿qué doy? Carbonato de calcio. Doctor, ¿se verá mejor porque baja más rápido? No, porque el calcio lo tengo con tendencia a la baja. Entonces lo que me conviene es aumentar un poquito el calcio, porque no me conviene tampoco que el paciente esté hipocalcémico por el hecho de las tetáneas, contracciones musculares, con los movimientos involuntarios, ¿cierto? No me conviene. Entonces, ¿qué me conviene? Aportarle calcio un poquito y a la vez que ese mismo quelante de fósforo, pues me baje el fósforo. Muy bien, una vez que ya ha bajado el fósforo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dar qué? ¿Qué tenemos que dar? Calcitriol, alfa-calcidiol o paracalcitol por la paratormona que está elevada para bajarlo hasta un valor mínimo de 300, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Muy bien. Y luego mira la hemoglobina glicosilada, 10.4, recontra maltratada, ¿cierto? ¿No? Doctor, pero es diabético, no vamos a hacer nada ahí, ¿no? No, ¿quién te ha engañado? Paciente, claro, que la mayoría de veces controla su diabetes cuando está en RC5, ¿no? Porque ya no hay esa gluconeogénesis que era del 20-30%. Pero en algunos pacientes, pese a todo, todavía tiene episodios de hiperglicemia y ahí lo que se puede utilizar es insulina. Doctor, colesterol también, porque la dislipidemia también incrementa la mortalidad. Usted nos dijo, está en la diapositiva. Claro que sí. Mire el colesterol, 210, el LDL, que es el colesterol malo, que debería estar menos de 55, está en 130 y los triglicéridos están en 160. Por lo tanto, voy a dar estatinas, ¿no? Rosuvastatina. Bueno, la ecografía ya me confirma los riñones de tamaño pequeño, la radiografía me confirma el derrame pleural y en el ecocardio, mira, más bien, ahí en ese momento hubo bradicardia sinusal que es compatible a veces con signos de hipercalemia, pero si no hubiese, bueno, el potasio sí está, mira, 5.9, está ligeramente incrementado. Entonces, doctor, ¿qué voy a decir en el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento de este paciente? A ver, ¿alguien se anima? ¿Reemplazo renal? Terapia de reemplazo renal. De plano, este paciente entraría, la primera indicación es posibilidad de inicio de terapia de reemplazo renal, modalidad hemodiálisis o diálisis peritoneal, cualquiera de los dos. 2, tratamiento de la hipercalemia, ¿no? 2 puntos, gluconato de calcio, ¿qué más? Bicarbonato de sodio, insulina, solución polarizante. 3, tratamiento de la dislipidemia, 2 puntos, rosuvastatina o ya estatinas, si es que ya restatinas. ¿Qué más? 4, corregir el trastorno mineral óseo con quelantes de fósforo como carbonato de calcio y posteriormente agregar calcitriol para disminuir la paratormona que está elevada. 5, ¿qué más? Doctor, ¿se corregiría también el potasio? Porque se corregiría también el potasio porque tiene 5.9, aunque no tenga muy elevado el potasio. Claro que sí, sí. Mientras más compensado lo tengas a tu paciente, mejor va a ser porque va a tolerar una buena diálisis, porque no va a tener complicaciones, porque una cosa es que en el EKG no se muestre mucha disturbio electrocardiográfico, ¿no? Pero recuerden ustedes que solamente el 30% de ellos es que es compatible, ¿no? Hay un 70% en la cual el paciente puede tener 6 de potasio y tu EKG pues sea normal, pero igual a nivel estructural, microscópico, pues puede producir esas tetáneas cardíacas, o sea, infartos, ¿no? Mira, entonces todo eso es tu arsenal, ya te mencioné como 5 ahí, ítems para tú colocar en tu tratamiento. Que me coloques 4, más que suficiente, o que me coloques 3 bien sustentados, más que suficiente. Con respecto a la presión, también se le... También, perfecto, no, mira tú, excelente, tratamiento de la hipertensión arterial, en este caso me convendría los calcio antagonistas, ¿no? No me convendría un poco los Y-carboxalados porque el paciente está con hipercalemia. Entonces, por el momento, en este proceso agudo, probablemente quizás
sea más oportuno pues los calcioantagonistas. Y aparte, como lo voy a utilizar, los calcioantagonistas no tienen remoción, mientras que los IECA y los ARA2 sí tienen remoción con la diálisis. O sea que, mejor dicho, no es efectivo o el efecto es muy rápido, muy pasajero. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Y en estos pacientes se puede utilizar ISGLT2? En estos ya no. Bueno, no, digamos que no hay en este momento, en este caso de este paciente como tal, no, ya no, porque el daño ya está establecido. Hay estudios en los cuales nos dicen que podría estar, podría beneficiarse, pero más que todo en evitar lo que es las complicaciones cardiovasculares, como infartos o ESBs, pero no son concluyentes, los estudios aún todavía no han empezado en esta población. Bueno, sí han empezado, pero son poquitos. No hay nada concluyente todavía, cosa que sí en la enfermedad renal crónica avanzada. Si esto fuese de repente la creatinina menos 2.2 y la urea en 60, 70 y que tenga proteinuria, sí podríamos emplear los ISGLT2, ¿no? Muy bien. Doctor, Sí. ¿podríamos dar diuréticos de asa por el edema? Sí, podríamos dar, pero tú recuerda que el diurético actúa en la zona del asa de Henle y cuando la masa renal está disminuida, probablemente todo el armazón del sistema tubular no resulte efectivo. Hay estudios en los cuales nos dicen que todavía alguna población muy reducida, en poco porcentaje, se podría utilizar diuréticos. Pero en este momento, utilizar diurético en este paciente no podría ser muy beneficioso para él, más que la diálisis en primera instancia, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, si eso es todo, chicos, les deseo toda la suerte del mundo. Para el día jueves nos vemos, ¿ya? En tres horarios, como habíamos manifestado. Yo pensaba en hacerlo en 2 nomás, pero sacando la cuenta, creo que todavía hay más de 110 alumnos, creo. Entonces, vamos a estar muy apilados, ¿no? En 2. Por eso va a ser mejor en 3 horarios, ¿ya? 3:30, 5 de la tarde y 6:30. Los delegados van a pasar una lista para que todo sea equitativo y no se amontonen todos en el primer turno. Obviamente, el aula A es 3:30, el aula B es 5 de la tarde, el aula C es 6:30 de la tarde y el aula D es la única que se distribuye tanto en los 3 horarios de manera equitativa. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Suerte conmigo. Hasta otra oportunidad. Bueno, hasta el jueves. Ya el jueves nos despedimos. Listo, chicos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Hasta luego, doctor. no sabía que pueden hacer eso. Corazoncitos volando. Bueno, igual los voy a jalar. Chao. Hasta luego, doctor. Bueno, hasta luego, doctor.